Buen día, queridos jóvenes. Les saludo cordialmente la licenciada Martínez de Ayala, que les imparte la asignatura de desarrollo personal. Este día solamente haré a manera de introducción el tema que nos corresponde, que es sobre el lenguaje. Y si usted ve la imagen, pues prácticamente el lenguaje es aquella facultad donde el ser humano puede materializar lo que pensamos. Entonces, repito, es una breve nada más explicación para que usted lea y al final la actividad que me va a realizar. Tenemos primero que es el contenido número 9 y nos habla de lo que es el lenguaje desde el punto de vista histórico. Viene desde Aristóteles, que era vista como una característica, lo que es el lenguaje, que es el mismo habla del ser humano, pero en el siglo XX surge un cambio, un giro lingüístico, y deja de ser un objeto más de estudio de la filosofía, sino que al contrario, se convierte en una rama de la filosofía llamada filosofía del lenguaje. Luego tenemos el lenguaje, lo que es la casa del ser, me dice Heidegger, y así es, en el lenguaje habita lo que pensamos. Según Gardner me dice que el lenguaje es el ser que puede ser comprendido, o sea, que me puedo dar a conocer con el lenguaje. Hay tres aspectos que durante todo este tema se desarrollan, que es la diferencia entre el lenguaje animal y humano, relación entre lenguaje y pensamiento y su comprensión como acción humana. En el número 1, la diferencia entre animal y lenguaje humano. Y me dice ahí la interrogante que si existirá algún grado de comunicación entre los animales, y probablemente me dirán que sí. Se han hecho algunos estudios científicos y se han dado cuenta que, por ejemplo, los pingüinos, delfines, algunas especies de chimpancé, a través de sus silbidos, sí, se han podido comunicar. O sea que el silbido para el animal es como para nosotros la huella digital. O sea, es algo bien individual. ¿El sistema de comunicación es realmente un lenguaje? Pues podríamos afirmar también que sí. El lenguaje nos permite a nosotros, entre los seres vivos, comunicarnos. ¿Y cuál es la diferencia? Si es que existe entre lo que es el lenguaje animal con el humano. Entonces eso pues lo vamos a ir averiguando. Tenemos la imagen aquí que se han hecho experimentos con chimpancé. La familia Kellogg pues hizo un experimento criando a su hijo Donald con el chimpancé Gira Owa. Pero se dice que aunque los criaron iguales, los vestían iguales, pero Donald sí se desarrolló como un ser humano. En cambio, Gira Owa nunca respondió a más de 20 palabras. Entonces, el aprendizaje entre ellos no fue igual, dando como resultado negativo la comparación. La familia Garner, ellos lo hicieron con su chimpancé Guazú, le enseñaron un lenguaje de sordomudos, estableció pautas de comunicación, pero él mismo no podía construir una oración por sí mismo, que es la sintaxis auténtica. Entonces, aunque ellos aprenden elementos fijos, pero limitados también. Luego tenemos la familia Premack con su chimpancé Sara, que aprendieron palabras, pero nunca una construcción sintáctica nueva, igual con la anterior, que era Gira. Entonces, de los tres resultados fue negativo. Jamás se comprobó ni superó el lenguaje humano, al lenguaje humano, confirmando la separación radical entre lo que es el lenguaje animal y el lenguaje humano. En el literal B, tenemos las características del lenguaje humano. Hay varias características, la productividad y creatividad, lo que nos dice este señor Steiner, la estructura dual, que al irlo leyendo lo podemos comprender. Disculpen que vaya un poco rápido, jóvenes, pero está un poco largo el tema. Nosotros, el ser humano, entre los niveles que tenemos en la estructura dual, es que formamos frases bien organizadas, que cada uno tiene su significado. Por ejemplo, mañana hará el sol. Nosotros entendemos lo que significa esa frase. Y al realizarla, esa frase, lo formamos con cierto número de letras y con unidades fónicas. Entonces yo sé muy bien lo que significa mañana, significa lo que es lo que son las unidades fonológicas. La tercera es la referencia simbólica convencional. La mayor parte de las palabras tienen una relación convencional, o sea, todas tienen una raíz. Cada palabra tiene un antecedente. Hay desplazamientos en las palabras. Podemos hablar de sucesos u objetos remotos en el tiempo
y en el espacio, y hay una formación y transmisión cultural, que el lenguaje humano se forma y se transmite de generación en generación, aunque podemos ir colocando palabras nuevas. Pensamiento y lenguaje. El pensamiento depende del lenguaje, determinismo y relativismo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es anterior y primario, el lenguaje o el pensamiento? Pues déjeme decirle que lo primero es el lenguaje. Con el lenguaje que poseemos mostramos cultura, un modo de pensar y tenemos un mundo de conceptos. El relativismo lingüístico me dice que el lenguaje es primero al pensamiento. Las palabras determinan los conceptos. Ustedes no sé qué pensarán. Y la identidad entre pensamiento y lenguaje de J.B. Watson, que resulta difícil expresar verbalmente una idea. Muchas veces existe una disociación entre lenguaje y pensamiento y no poderlo expresar. En el literal C, el lenguaje depende del pensamiento. Su representante es este gran personaje como lo es Piaget. Y él nos dice pues prácticamente que no podemos hablar más de una cosa, que la inteligencia es mucho más rápida. Puedo tener varias ideas a la vez, pero no las puedo decir de una sola vez, sino que una por una. Piaget me habla del lenguaje, depende del pensamiento, que el niño desarrolla primero su capacidad intelectiva y luego la lingüística, o sea, primero desarrolla el pensamiento y después el habla. Primero pensamos, tenemos la idea y luego intentamos expresarla. En cambio, un sordomudo puede tener intacta su capacidad intelectiva. ¿Cómo pensarán estas personas, verdad? Literal D, primacía relativa al pensamiento. Las palabras designan la realidad, son experiencia verbal acumulada en el tiempo. O sea, las palabras son mi realidad presente y se van ganando palabras en el tiempo. Puedo buscar incluso palabras nuevas para mí y puede ser una palabra tan antigua, pero para mí es algo nuevo. O sea, los antecesores la han fijado lingüísticamente. En el número 3 es el lenguaje como acción humana. Hacer cosas con palabras. Aquí nos interesa el significado de la palabra. No nos interesa el significado de la palabra, sino lo que logra. O sea, cómo empleamos la palabra, el uso o el poder que tiene la palabra, lo que le damos, ya sea de enojo, de broma, de agrado, de diversión. O sea, es el sentido que le damos a la palabra. En el literal B, encontramos que J.L. Austin, primer filósofo del lenguaje, divide el mismo en tres actos, en acto locutivo, ilocutivo y hiperlocutivo. En el locutivo me habla de emitir sonido y secuencia de palabras con significados. O sea, la facultad se le llama así. Al acto ilocutivo decir palabras con significados en forma secuencia. Decimos frases, decimos ideas. Y el acto perlocutivo es decir palabras para tener una consecuencia, buscando efectos en una persona que permanezca. Como ejemplo puede ser persuadir, aconsejar, o sea, que causen efectos sobre el sujeto al cual nos dirigimos. John Searle hace su clasificación en actos representativos, en actos directivos, y ahí me los va explicando cada uno que están muy claros. Los actos compromisorios, los actos expresivos y los actos declarativos. Tenemos este señor, H.P. Grace, que ha estudiado con detalle la influencia de la intención del hablante. O sea, aquí me habla de que el hablante tiene alguna intención cuando él nos dice su mensaje. Puede aplicar reglas o normas entre los hablantes, normas de cortesía, normas de educación al hablar, cercanía en el espacio para hablar. Tipos de distancia en el lenguaje. Ahí podemos hablar de que hay íntima, hay personal, social y pública. Incluso están hasta los centímetros o metros que tenemos de separación cuando conversamos con una persona. Veamos si es algo íntimo. Podemos hablar con esa persona a una distancia de 46 centímetros de separación. Y la pública que me lleva más de 3 metros. Bien, jóvenes, llegamos a la actividad y consiste en lo siguiente. Me va a elaborar un resumen y luego va a formar frases nuevas de las siguientes. Les he puesto 5 frases y me va a anotar una idea original de cada uno, que usted la va a producir en el mismo sentido de cada uno. Y la va a anotar en una página de papel bond y me la envía. Ahí tiene usted las 5 frases. Muchas gracias por la atención prestada, jóvenes. Muchas bendiciones.